Contrastes. Un contrapeso a los abusos del poder. Un espacio para la participación ciudadana. Contrastes para impulsar el cambio social en México. Contrastes, porque nos interesa tu opinión. Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes. Muy buenas noches, amigos de Canal 4. Me da muchísimo gusto saludarlos y como siempre, bueno, pues tenemos esta cita que todos los martes nos encanta que sintonicen sus televisores, la radio, para que pues hagamos un programa de interacción, de comunicación, y como todos los martes, bueno, pues hoy tendremos un tema espectacular que va a ser nuestro tema central del programa, que vamos a hablar precisamente sobre la libertad de expresión y los periodistas frente al tema de las amenazas y de los abusos por parte del gobierno. Dicen por ahí que los medios de comunicación somos un contrapeso al abuso del poder y bueno, pues vamos a tratar el tema de manera profunda con un invitado muy especial. Pero antes de pasar a conocer a nuestro invitado, por supuesto, déjenme presentarles a ustedes, como siempre, a mi compañero y amigo, el licenciado Juan Claudio Mayer Guala, que como siempre, está aquí firmes en Contrastes. Licenciado Mayer, ¿cómo estás? Bueno, firmes y muy contentos, como siempre, como todas las semanas, y ya terminándose este trienio con todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque cuando termina un trienio, cómo pasan cosas y cómo llegan propuestas al ayuntamiento para de alguna forma votarlo al vapor, votarlo sin conciencia, votarlo sin hacer un análisis profundo de las situaciones. Aquí estamos haciendo los comentarios y vamos a seguir adelante, Lucy. Por supuesto, déjenme recordarles que estamos en el 15-471-10, 15-471-20, son los teléfonos que usted debe de llamar a lo largo de estos 60 minutos que estaremos totalmente en vivo y por supuesto, bueno, pues saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal del Canal 4, la televisora abierta, quien nos ve a través de CBR, de Cablevisión en el Canal 4 o a través de Megacable en el 117 y por supuesto quien nos escucha a través de la XSQ, bueno, por supuesto, un saludo cariñoso y bueno, pues pónganse bien atentos y qué bueno que comentas eso, Claudio, con respecto a las últimas sesiones de ayuntamiento que prácticamente tiene ya la actual administración. Estamos a prácticamente 31 días de que se vaya la presente administración, pero ni tardos ni perezosos, utilizando hasta el último minuto, ¿verdad? Hasta para hacer sus situaciones, y en este momento se está llevando a cabo precisamente ahí en el Salón de Cabildos la sesión ordinaria número 86 del ayuntamiento, y donde, bueno, pues rápidamente estamos revisando, son muchos los puntos que se van a tratar, pero quizá el que más está sobresaliendo en este momento es el punto donde la Comisión de Desarrollo Urbano, el arquitecto Luis Ricardo Ferro Baeza, la licenciada Marta Rocío López Galván, María Ortiz Vázquez, y en su carácter de presidente y vocales de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Alcoholes, solicitan se someta a consideración del Pleno del Ayuntamiento su análisis, estudio y en su caso aprobación, dictamen en sentido positivo para uso de suelo nuevo, ¿qué cree? Para hotel, ubicado en Boulevard de la Conspiración sin número, en el fraccionamiento La Luz, a nombre de Diego Gutiérrez Marcos. ¿Dónde cree usted que está ubicado este predio que pretende tener su nuevo uso de suelo? Ahí en Boulevard de la Conspiración, donde todo mundo sabe que ese terreno le pertenece a Mauricio Trejo Pureco, el presidente municipal. Es interesante ese predio que está justo enfrente del Cerezo, del otro lado de la avenida, por supuesto, en donde ya desde la campaña de Mauricio Trejo, pues ahí se ponían todos
todos los engomados gigantescos de la campaña de Mauricio Trejo, y que posteriormente se mencionó que se quería construir, ya que no se daba la autorización de construir el SAMS en una de las contraesquinas de la glorieta del Pípila, que se le podía intercambiar ese terreno allá arriba, y que esta administración, por supuesto, estaba dispuestísima a autorizar el uso de suelo para que se pusiera esa gran empresa allá arriba. Y bueno, aquí se ve evidentemente una, vamos a llamarlo una colusión de intereses entre una empresa privada y evidentemente la autoridad municipal, que sin revisar, sin analizar el impacto económico, social que pudiera tener una empresa de este tipo, pues simplemente lo pasan a la sesión de ayuntamiento, y en la sesión de ayuntamiento, bajo el argumento de que esto ya fue analizado y discutido en la Comisión de Desarrollo Urbano, pues normalmente levantan su manita, la mayoría priista en este caso, y pues hacen aprobaciones al vapor de este tipo de situaciones. Pues ojalá que los regidores tomen conciencia. Señores, les queda un último mesecito. Ojalá y les entrara la conciencia, porque fíjate que no solamente eso, ese punto es importante, hay muchos puntos, y bueno, vamos a seguramente retomar este tema la próxima semana, porque hay un cambio de uso de suelo para un centro nocturno, ahí para Rubén Pérez Freeman, ahí en la calle de Canal. Hay un cambio de uso de suelo también para un uso de suelo H1 a H2 para que se haga un condominio, ¿verdad? Son muchos los temas, pero el que quizá también más me preocupa es una modificación al presupuesto, que aquí sí es muy importante, porque para esto necesitan 8 votos. Entonces vamos a ver si consiguen esta modificación al presupuesto, donde seguramente, bueno, pues las partidas están pues cambiando sus montos, ¿verdad? Y vamos a ver aquí si tienen los 8 votos que necesitan para esa modificación. Lo veo difícil, y hablando de partidas, hoy en la mañana la verdad es que sentimos mucha pena por la presencia de Migdio Ledesma y del Güero, que estaban en la cabina de la SQ, la verdad, manifestándose muy inconformes porque la autoridad municipal no les había pues dado el apoyo que año con año siempre debe de dar el ayuntamiento para la realización de las fiestas patrias y regionales. Es una vergüenza que a estas alturas, que estamos a prácticamente día 8 de septiembre, no les hayan dado el recurso que la verdad está en el presupuesto, Claudio, está perfectamente aprobado por los regidores, por todo el ayuntamiento, y que a 8 de septiembre no les hayan otorgado el recurso. Y la verdad es que nos vimos pues ante la necesidad de conocer las partidas que existen en este momento en tesorería, sin cambios de presupuestos ni todo este tipo de cosas. La partida 3821, que es de gastos de orden social, es de 2.390.000 pesos. La partida para la feria es de 7 millones de pesos. Y la partida 3821, que está en educación y cultura y está perfectamente etiquetada para fiestas patrias, patronales y eventos cívicos, es de 4.500.000 pesos. Sí, casi la 5 verdad, millones. Qué vergüenza que estando este dinero en el presupuesto, aprobado por el ayuntamiento, en este momento no se le haya otorgado el apoyo a las personas hacedores de fiestas, que son el alma y que es lo más importante de nuestra tradición, que viene las fiestas patrias, pero sobre todo las fiestas regionales. Sí, es una vergüenza. Solamente si sumamos la Feria San Miguel con las fiestas patrias, más otro de 2.390, sí, estamos hablando de 12 millones 890.000 pesos, que junto con el otro hace casi 14 millones millones de pesos. Sin embargo, no lo han desembolsado. No. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? Estamos, a 8 días ya de las fiestas. Sí.
y ya de las fiestas de San Miguel a unos cuantos días también, y todavía no lo desembolsan. ¿Qué está pasando ahí? Es un insulto a la ciudadanía y un insulto a quienes toda la vida llevan haciendo estas fiestas que son pues sagradas para nuestro pueblo. Y la verdad, ¿dónde está la conciencia de la administración municipal? Bueno, pues ya lo sabe usted, así que tenemos casi 14 millones de pesos aprobados en el ayuntamiento y específicamente para fiestas patrias, patronales y eventos cívicos, 4.500.000 pesos. Caramba. Ahí se lo dejo de tarea para que vea. Pero vamos a entrar de lleno con nuestro invitado, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros esta noche. Él es ni más ni menos que Andrés Guardiola. Andrés es licenciado en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrés ha trabajado en el periódico El Universal, en el periódico Reforma. Actualmente es corresponsal del Excelsior y es director general del Grupo Códigos. Andrés, bienvenido y nos da muchísimo gusto recibirte en este programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Claudio, buenas noches. Gracias por la invitación también y buenas noches a Miguel de Allende. Bien, bueno, pues para entrar de lleno, porque aquí el tiempo vuela y a nosotros lo que nos interesa es que haya pues mucho contenido. Nosotros te invitamos específicamente para hablar del tema de lo que es el periodismo, del trabajo primero que cuesta prepararse como periodista y después de ese manejo de la información que desgraciadamente, pues en épocas modernas ahora, se presta a muchas cosas. Desgraciadamente no todos los medios de comunicación tienen una ética, ni todos los comunicadores realmente se apegan mucho a la ética, y se ha mal utilizado muchas veces esta posición para ejercer presión sobre la autoridad o para chantaje o para una serie de situaciones, o al revés, por parte del gobierno dar el chayotazo, ¿no?, que ya se conoce claro, mucho en el medio de la comunicación, que le dan su lanita para que no diga o para que diga, porque muchas veces no es lo que dice, sino lo que se calla. Claro. ¿Verdad? Así es. Entonces, en este momento y a lo largo de los últimos años hemos visto una situación en nuestro país pues muy lamentable en lo que va directamente a lo que es la presión que ejerce un periodista, la presión que siente un periodista con respecto al manejo de la autoridad, que a través de presión, de amenazas, inclusive de atentados contra periodistas, pues te quita esa libertad de expresión que está en la Constitución y que todos tenemos derecho, no solamente como periodistas, cualquier ciudadano de este país. ¿Qué opinas al respecto y cuál ha sido un poco tu experiencia, Andrés? Bueno, primero que nada, buenas noches, como habíamos dicho hace un momento, y lo que platicábamos hace un rato es que, de acuerdo con las últimas listas, la lista 2015 de Reporteros Sin Fronteras, nos damos cuenta que México se encuentra en el lugar 148 entre 180 y es el 148 de los más peligrosos para ejercer el periodismo. México se encuentra al lado de Rusia, al lado de China, al lado de Laos, de Vietnam y de naciones muy cerca de naciones como Eritrea, como Turkmenistán y como Corea del Norte, que son totalmente peligrosos para ejercer el periodismo. No hay país más peligroso y más difícil en el continente americano para ejercer el periodismo. Más difícil que México solamente está Cuba, y Cuba por régimen. Pero aquí, en un régimen que tendríamos que presumir una carta magna que nos da todas las garantías de libertad de expresión, de libre tránsito, el crimen organizado e incluso gobiernos, hay que decirlo, son gobiernos también, han impedido el libre desarrollo de la libertad de expresión. Lo hemos visto en muchísimos o en prácticamente todos los estados del país, y por supuesto que lo hemos vivido en el estado de Guanajuato, y siendo más localistas lo estamos viviendo en San Miguel de Allende. Yo lo que te puedo decir es que la situación cada vez es peor, porque hace 10 años México se encontraba en el lugar 136, hoy está en el 148. Es decir, la escalada viene a mayor y estamos perdiendo
esa magia que tenía México, que era un México feliz, un México en donde todos los sueños se podían realizar, y hoy esos sueños se han tornado muchas veces en pesadillas. Bueno, hemos visto que del año 2000 al año 2015 han muerto 103 periodistas. 103 periodistas, wow. Entre periodistas y blogueros. Blogueros, digo, en México todos tenemos constitucionalmente el derecho y muchas veces la obligación de decir las cosas como son, y han muerto 103 en estos 15 años, y este año todavía no se acaba, y en este año hemos tenido muertes, pues, hasta donde yo recuerdo, llevamos 6 periodistas muertos este año, y el año pasado el total había sido de un número similar. Sin embargo, hemos encontrado cosas que han sacudido a la nación, como la muerte de Rubén Espinosa, el fotógrafo que trabajaba para Cuarto Oscuro y para la revista Proceso. Sí, el llamado caso de la colonia El caso Narvarte, sí. Exactamente. Y tenemos también aquí un caso local, el caso... Espérame, antes de que te vayas al caso local, ese tema de la Narvarte, que prácticamente eran 4 mujeres y este fotoperiodista, que venía prácticamente huyendo del estado de Veracruz, y que junto con otra de las muchachas, que era una activista que también estaba en Veracruz, había la muchacha declarado, que ya lo habíamos comentado, que si algo le pasaba, que le echaba la culpa a Javier Duarte, al gobernador. El fotógrafo y periodista estuvo residiendo en Veracruz por más de 8 años, y de repente se viene a la Ciudad de México y al mes aparece muerto en la Narvarte. Claro. Y se inician las investigaciones y sale Javier Duarte y dice: a mí que me esculquen y yo voy a ayudar y voy a platicar, y con el jefe de gobierno de la Ciudad de México muy dispuesto a colaborar en la investigación, y eso pasó prácticamente el mes pasado, ¿no? Más o menos, y a la fecha no hay ningún resultado hasta el momento. Hay muchas versiones, incluso, que es lo peor de todo, y que dice la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que han sido filtraciones y que se han tomado a mal, pero en realidad hasta este momento no tenemos una versión firme, una versión fuerte que podamos creer, porque lamentablemente las instituciones han perdido credibilidad con el paso del tiempo y con el mal uso que han hecho sus funcionarios de ellas. Sí, también hay que hacer el comentario de que si bien no hay una postura oficial al respecto, sí hay una serie de declaraciones y de comentarios en el sentido, por ejemplo, aparecen las fotos de los victimarios, y uno aparece con que pagó una cierta cantidad para ir a hacer sexo ahí al departamento. Otro declara que bueno, pues él no participó, él solamente estaba ahí. Que era un ex policía. Exacto. Un viene-viene. Y un viene-viene. Y en ese sentido, los medios lo que están reportando es justamente una confusión tremenda, pero tendiente a crear una cortina de humo, claro, como que para desligar al gobierno del estado de Veracruz o a cualquier posible autoridad política del hecho. Eso es lo que se está haciendo. No, e inclusive están tratando de filtrar el tema del crimen organizado, del narcotráfico más bien, porque como estaba una chica colombiana, ¿no? Y ahora ya, si eres colombiano, ya seguro eres narcotraficante, ¿no? Seguramente. En automático. Y entonces ya también soltaron esa versión de que no, que como estaba esta chica, que era colombiana, y que entonces ahí estaban vendiendo droga y quién sabe cuándo. Pero de Javier Duarte ya no se ha dicho nada. Ya nada. Ya no se ha dicho nada, pese a la declaración de Nadia, la activista, que decía: si a mí algo me pasa, vayan a ver a Javier Duarte, ¿no? Que esa es una aclaración grabada en un video en internet, salió en internet, y que una vez que descubrieron que era esta chica, pues sale a la luz pública, y entonces inmediatamente los ojos se van al gobernador, y el gobernador dice: no, a mí que me esculquen. Pero el problema es como lo que acaba de pasar ayer, ¿no? De que están desvirtuando la verdad histórica de los de Ayotzinapa, ¿no? Donde esta comisión vigiladora y que está haciendo una
como investigación de La todo comisión independiente. independiente de todo lo que pasó con el problema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, está desvirtuando completamente aquella verdad histórica de Murillo Karam, ¿no? Y entonces la opinión pública dice, pero es que ya estamos hartos de que nos sigan mintiendo los gobiernos. Me acordé de lo de la paca y de todo aquel escándalo sí. y del esqueleto que encontraban en el rancho de quién sabe quién, y te acuerdas, y que llegaba la bruja, y que... Hazte cuenta que estamos en la misma situación de una total confusión y de una total desesperación por parte de los ciudadanos porque el gobierno finalmente no da la cara y no dice, pues sí me equivoqué, o qué va a pasar, Murillo Karam mintió e inventó toda esta historia y el señor no le pasa nada, o cómo está la cosa, ¿no? Lo que pasa es que vivimos los ciudadanos mexicanos en un total estado de indefensión ante funcionarios que han hecho añicos estas instituciones, las cuales deberíamos respetar como instituciones, pero poco a poco vamos perdiendo la credibilidad en ellas a partir de este tipo de situaciones. Recordemos incluso que ahora se habla de un quinto autobús, el cual de inicio jamás se mencionó durante la declaración, y entonces ese quinto autobús, ¿dónde está? ¿De dónde venía? Era de la empresa Flecha Roja, que funciona en esta zona del país, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, y nadie sabe y nadie supo, y el problema es que esta gente, estos funcionarios, apuestan al tiempo, a que el tiempo, como los mexicanos somos de memoria muy endeble, entonces pasa que apuestan al tiempo y a otras cosas que puedan ocurrir para ir poco a poco tapando esos grandes boquetes que quedan en la justicia mexicana. Adelante, Claudia. Aquí sí voy a discrepar un poquito. Eso de que los mexicanos seamos de memoria muy endeble, yo pienso que no. El aparato de gobierno, en este caso federal, pero también los estatales, tienen una inversión en medios de comunicación brutal, sobre todo en los más importantes, lo que son las televisoras, Televisa, Televisión Azteca, pero en medios impresos también, en muchos medios, no en todos obviamente, en donde ellos ponen la verdad histórica del gobierno. Esta es la verdad. Y cuando a ellos les interesa que no exista un tema, pues lo van diluyendo poco a poco. No es que los mexicanos no tengamos la memoria, sí la tenemos, pero obviamente la política del gobierno pues hace también que se nos vayan borrando las cosas. De repente le vamos a meter mucho fútbol, o de repente le vamos a dar importancia a un escándalo menor, de menor importancia para el gobierno, y para eso hay que ver la película La dictadura perfecta, que es un magnífico ejemplo del manejo de medios de comunicación, en donde hay un asesinato, pero lo transforman en otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que hablábamos al principio del programa, del manejo de los medios, del interés del gobierno, sea federal, estatal o municipal, de platicar o de hacerle llegar un mensaje a la ciudadanía que no es del todo mentira, pero un poco disfrazado. ¿Qué nos pasó ahorita, la semana pasada, con el informe del señor Enrique Peña Nieto? Nos cuenta un informe triunfalista y nos dice que México y que va todo muy bien, y de repente tú te quedas como ciudadano y dices, pues a mí la historia que me está contando el presidente no es la historia que yo vivo. Entonces son mensajes que utiliza inclusive hasta estadísticas, y saca la de la Coneval, sí, saca la parte donde dice que se redujo la pobreza extrema, pero no dice que se aumentaron los pobres, no. Exacto. No, logramos que se redujera la pobreza extrema, ¿no? Pero te digo, como que saca de contexto y entonces te lo platica a su manera, y de repente tú estás escuchando y dices, o yo no vivo en el mismo país, o algo está pasando. Y lo mismo pasa con los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, específicamente aquí en San Miguel de Allende, ¿no? Donde de repente, imagínate, Andrés, que salen las notas del presidente municipal diciendo, claro que hemos hecho por el empleo y hemos hecho por los sanmiguelenses. Este año, por ejemplo,
hemos sacado 16 hoteles y hemos sacado un centro de convenciones al principio de mi administración y estamos generando que ya se va a iniciar la construcción de un hospital. Sí, pero todos esos son privados. Claro. O sea, ¿qué presumes de que hiciste mucha obra si son cuestiones privadas, que tú lo único que como municipio tienes que hacer, pues sí, es abrirle la puerta a los inversionistas, pero que cumplan los requisitos de ley, ¿no? Para generar un desarrollo económico en el municipio, pero no son obras del municipio. Eso no tiene un presidente por qué alardearse de eso. Es su obligación, para eso lo contratamos, ¿no? Y bueno, ya me fui a otros temas. Ahorita volviendo a la situación de los periodistas y de las amenazas, nos ibas a hablar de cuestiones locales. Bueno, de cuestiones locales. Recordemos, por ejemplo, que este año murió un compañero en una situación totalmente dudosa, oscura, en donde hasta el momento no sabemos bien qué pasó. El director general del semanario El Tábano. ¿Y fue aquí en Comonfort? En Comonfort. Muy cerquita. Decía el procurador de justicia, Carlos Amarripa, que había muerto en circunstancias debido a su naturaleza, así lo dijo. ¿Y qué naturaleza? ¿Qué naturaleza? Ahí está el audio, ¿no? ¿Y naturaleza qué violenta, quiere decir eso? Naturaleza voluble, naturaleza... ¿Qué naturaleza estamos hablando, sí, no? Claro. Y entonces nos deja dudas y nos da cuerda a la imaginación. Y entonces nos pone a pensar que ahí, lamentablemente uno piensa mal, que ahí algo ocurrió y entonces tendríamos que preguntarle en todo caso al presidente municipal de esta entidad de Comonfort qué problemas que tenía con el director general del Tábano. Y realmente serían problemas como para una posible, imaginaria, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Una posible discusión de intereses en donde él perdiera la vida. Nos da a pensar el procurador con estas declaraciones. Y esto debido a su está naturaleza, mal. Que es de ser periodista es parte de su naturaleza, y entonces ser periodista y decir la verdad... ¿Te merece la muerte? O sea, espérame. Pues no. Debido a su naturaleza, y él su único pecado era ser periodista y tener un periodiquito, que por cierto tenía buena circulación, porque no solamente en Comonfort, estaba en toda la región norte de aquí del estado. Pero eso te hace acreedor a que, eres periodista, entonces te mató. Es que es muy preocupante que dentro de las esferas de poder, y estamos hablando de la gente que participa en el gobierno en general, hablemos, sí, llegan con periodistas aquí, en León, en Irapuato, en Celaya, en cualquier municipio, y de pronto tú haces una entrevista donde preguntas cuestiones de sentido común que para ellos muchas veces son un poco agresivas, termina y te terminan diciendo, pórtate bien, pórtate bien. ¿Sabes qué ha pasado? Cuando a mí, ya no lo hacen afortunadamente, pero llegaban y me decían, ¿sabes qué? Pórtate bien tú, porque tú estás usando mi dinero, porque tú eres mi empleado y porque tú eres el funcionario público. Así que pórtate bien tú y no me vengas con esas palabrerías. Desde entonces, no, Guardiola, no te enojes. No me enojo, nada más te estoy respondiendo de acuerdo cuando a lo te que decían, tú... pórtate Sí, bien, sí, y sí. tú les Por respondías, eso te digo pórtate bien tú. que ya no me dicen nada. Claro. Sí, claro, porque debemos entender, y todos debemos entender, que ellos son nuestros empleados. Claro. Nuestros empleados. Nosotros pagamos impuestos, nosotros en cierta manera los elegimos, y digo en cierta manera porque bueno, pensando en Sí, el... te ponen las opciones, los partidos te ponen las opciones, entonces... Tú no tienes mucho de dónde escoger. Entonces, sí, claro, porque hablando de estas cuestiones de memoria, yo recuerdo que este señor que está ahora de alcalde aquí en San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, había sido bastante cuestionado por el manejo de las finanzas en el patronato de la feria. Ajá. Sí, entonces, así es. ¿para qué votar por él si vimos un resultado adverso a su gestión exacto. en años anteriores? Y fíjate qué interesante que mencionas eso del patronato de la feria de hace algunos años. ¿Por qué hoy ni patronato hay? Porque primero sacaron un informe, ¿verdad? Ahí va el informe.
Y después el informe fue muy cuestionado, porque se decía, bueno, pues a ver, aclárenme esto. Y ellos ya no se salieron de la posición de decir, ya se dio el informe, ya se dio la información, así que ahí muere, o sea, ya no hay más. Y cortaron toda la posibilidad de hacer un análisis serio de los gastos del patronato de la feria. Y a partir de eso ellos han manejado con que ha sido uno de los mejores patronatos de la historia. Volvemos de San a la Miguel, historia, volvemos a la forma verdad histórica, ¿no? Sí, sí, la verdad, es su verdad histórica. Claro. Y ahora va a ser el mejor Es una presidente del mundo verdad mundial. certificada, Ajá. en este caso por el patronato, por la autoridad municipal, y ahora que van a hacer ya la última feria de los 15 pesitos, pues sí, ahí se ve, por ejemplo, que le están invirtiendo 7 millones de pesos. Y va a ser muy interesante después hacer un análisis de en qué se invirtieron los 7 millones de Y pesos. si se invirtieron de veras. Por eso, Porque si se invirtieron la de gente veras. está furiosa con el programa. Bueno, ya se nos viene el tiempo para irnos al primer corte de estación, primer y único corte de estación de este programa, pero yo les pido que no se despegue, porque la segunda parte viene calientita. Vamos a hablar directamente de cómo la autoridad municipal ha abusado de periodistas y de comunicadores aquí en el municipio de San Miguel de Allende, pero bajo la óptica y la visión de un periodista de talla que ha trabajado con medios nacionales, que ha trabajado con medios estatales y que ha estado cerca de estos periodistas que han sido amenazados y agredidos por parte de la autoridad municipal de San Miguel de Allende. Antes de irnos al corte, solamente les digo que en este momento me avisaron que la carretera Celaya-San Miguel de Allende está cerrada por una manifestación de ciudadanos de Celaya debido a las modificaciones sobre el transporte público. Si se pensaba ir a Celaya, mejor ni se vaya. Váyase mañana, porque nos están avisando de que los habitantes de la zona cerraron la carretera. Ya llegó Álvaro Cabeza de Vaca, ya llegó, están ahorita en las pláticas y toda esta situación, y parece ser que es sobre las modificaciones que se hicieron al transporte público, que finalmente las tarjetitas de los camiones ni les funcionan, y para variar, las cosas se hacen a media, pero los ciudadanos se cansan, y hoy cerraron esa vía. San Miguel Celaya está cerrada en este momento. Vámonos al corte, regresamos en un momentito. Contrastes. Publicidad Allende. Diseño gráfico, publicidad impresa, rotulación, promocionales. Calzada de la estación número 29, interior, planta alta. Teléfono 415-151-8693. Publicidad Allende. Evoluciona, imagina, impresiona, diseña. Publicidad Allende. Contrastes. Ya estamos aquí de regreso, por supuesto. Ya ve, aquí los cortes van de voladísima, porque nos interesa mucho el contenido. Les recuerdo que estamos en vivo. Si quiere llamar aquí al programa, ya sabe que estamos en el 15-471-10, 15-471-20, por supuesto, con mucho gusto para recibir sus comentarios al respecto del tema. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando aquí con Andrés y con Claudio, y tú estabas listo para entrarle a la cuestión acá local. Sí. Sí. ¿Cuándo es el informe de gobierno de San Miguel de Allende? Porque, por ejemplo, Coroneo ya lo dio, hay municipios mucho más pequeños que ya lo han dado, y muchos ya están programados. ¿Cuándo da su último informe qué este vergüenza, muchacho? ¿Cómo decirte? Ay, qué vergüenza da. No, el señor presidente planteó varias fechas y dijo que podía ser el 13, que podía ser el 23, que podría ser el 29,
pero no tenemos una fecha. A este momento, a las 8 de septiembre, no tenemos una fecha clara de cuándo va a ser el informe. Y si por él fuera, a pesar del deber constitucional, pues simplemente no habría informe. No, pero lo más grave es que yo pregunté a uno de los regidores, obviamente de la oposición, ni siquiera les han presentado documento alguno. Ese informe tiene que ser aprobado por el ayuntamiento. No hay nada hasta este momento. No, porque el informe es del ayuntamiento. Es el del ayuntamiento. No es del presidente municipal. Pero por lo menos los regidores de oposición no tienen conocimiento. O sea que tu pregunta, difícil de contestar, manito. ¿Pero esto es por un tipo de estrategia o el señor es mentalmente disperso o cuál es el problema? Mentalmente disperso. O intelectualmente. Me gusta el adjetivo, mentalmente disperso. No, un señor que no tiene organización. El mes pasado, tú sabes que es por obligación tener 2 sesiones de ayuntamiento al mes. Ah, bueno, pues el mes pasado, o sea, el último día, el 31 de agosto, se hicieron 2 sesiones, una a la 1 y otra a la 1:30 con un punto cada uno, para que veas, o sea, la organización. Es una vergüenza, yo no quiero hablar tan específico de todos esos detalles porque me da vergüenza, y tú que eres ahora sí que de otras latitudes, me da vergüenza que en San Miguel de Allende, siendo un municipio tan importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista turístico, de muchas cosas que somos patrimonio, es una vergüenza como estamos siendo gobernados. Bueno, de todas formas la pregunta sí es muy importante. Y como es el último informe del ayuntamiento, evidentemente que en este informe se hace también una síntesis de los 3 años de la administración. Por eso hay que estar muy pendientes de lo que se va a decir, y por supuesto que nosotros vamos a hacer aquí una glosa del mismo, vamos a analizarlo en su momento para dar nuestros puntos de vista, sobre todo los puntos oscuros. Porque si realmente hubiera algo que informar, yo lo que haría es inmediatamente, hay mucho que decir, hicimos muchísimo, ahí está, y no me estaría escondiendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Ahorita me recuerda el otro informe, el donde precisamente empezó a tener problemas el periodista Medrano, Rodríguez Medrano. Jorge Rodríguez. Porque fue el primero de los informes, el primer informe. Fíjate que hizo su informe, pero fue privatizado, o sea, fue un informe donde no quería medios. Qué ridículo, por eso me gustó eso de mentalidad dispersa, porque el informe es para informarle a la ciudadanía. No, él pensaba que era una fiesta privada, ¿no? Donde privatiza el centro, donde pone una carpa, donde hace su informe, pero no podías entrar ni al jardín. Eso sin sentido, ¿no? Te tenías que presentar tu invitación, y si no tenías invitación no podías presentarte, no podías pisar el jardín principal, imagínate el corazón de San Miguel. Y entonces los medios, pues queriendo entrar a las sesiones de ayuntamiento, los medios queriendo entrar para conocer el contenido del informe, y de ahí empiezan los tutes precisamente, tanto con el periodista Medrano, con los propios periodistas de la radio San Miguel, de este mismo Canal 4, donde no nos dan acceso, y ahí empieza todo este dimes y diretes entre la autoridad municipal y el gremio de los periodistas. No todos, porque pues entraban los consentidos, los que eran de su canal de televisión, esos sí entraban, pero los medios, digamos, más críticos y más objetivos, esos no teníamos derecho a entrar, y ahí es donde nace esta confrontación que creció tremendamente con Medrano, ¿no? Al grado que Medrano se le fue a parar allá a la ciudad de Guanajuato con una mordaza. Esto a partir de que de acuerdo a dichos de Medrano, este hombre, Mauricio Trejo Pureco, habría amenazado de muerte a Jorge Medrano y le dijo, te voy a matar. Sí. Este video nos lo presentó Jorge hace ya poco más de un año. Y entonces él dijo que necesitaba salir adelante y decirle a la gente lo que estaba pasando. Él, a partir el derecho que le da la Carta Magna de nuestro país, utilizó un medio de comunicación escrito, un periódico, el periódico Correo, para ser exactos, y
fue ese, si mal no recuerdo, 1 de diciembre de 2013, en donde diferentes comunicadores valientes, me parece, y congruentes también, o sea, es valiente, pero también es tu deber, porque hay que decir las cosas, porque así es, ¿no? Firmaron una carta que fue pagada por el mismo Jorge Rodríguez Medrano, y apareció el día en que este señor Trejo Pureco participaba dentro de la reunión nacional de Ciudades Patrimonio. Entonces, para hacer un poquito de historia de lo que pasó, claro, pues digo porque yo estaba ahí, llegamos y al momento en que daban una rueda de prensa, Mauricio Trejo nervioso porque vio que estaba Carlos García, mi compañero de la jornada, estaba Jorge Rodríguez Medrano, estaba su servidor, y otros más reporteros que en realidad es que la prensa en el estado de Guanajuato no le tiene mucho afecto a este hombre de acuerdo a todo lo que ha hecho. Y entonces es cuando se para Jorge con un cartel y empieza a pedir justicia, igual su misma gente. Y entonces es cuando se suben, bajan del edificio, llegan a este como trenecito, que a un tranvía, ahí está, que vemos en la imagen. Y se sube y toca la campana y muchísima gente, incluso ciudadanos, se arremolinan en ese lugar, todo el mundo preguntando qué pasa en una enorme y profunda y yo diría inolvidable vergüenza, no solamente para él como persona, sino para el municipio de San Miguel de Allende, porque recordemos que él representa una institución, y para toda esta organización de Ciudades Patrimonio, que ni la debían ni la temían, pero pues es que también hay que ver con quién te juntas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, finalmente esto pasó y vino ya una demanda, meses después, que finalmente la justicia guanajuatense desechó porque es absurdo y contraviene los derechos básicos que tenemos de libertad y libertad de expresión en México y particularmente en el estado de Guanajuato. Y no solamente eso, porque también se mete junto con Rodríguez Medrano, con Javier Zavala y con otros reporteros también de la zona, y meten una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Procuraduría. Ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y después de mucho tiempo, casi 2 años, sale la recomendación a favor de los periodistas, donde le pide al municipio, al presidente de San Miguel de Allende, que dé una disculpa pública. ¿Y ya lo hizo? A Medrano, y que cambie sus políticas de otorgar información a todos los medios sin distinción alguna. Esas son 2 de las recomendaciones que le marca la Procuraduría. ¿Y tú crees que lo ha hecho? No lo ha hecho. Y en lugar de dar la disculpa y eso, le pone una demanda a Javier Zavala como comunicador por daño moral, porque Javier le ha dañado su honor y su prestigio y todo. ¿Cuál? Bueno, pero pues pregunto, porque bueno, no soy de aquí, entonces me pregunto, ¿cuál? Bueno, pues él pone que su prestigio ante sus amigos, ante sus parientes, ante los empresarios, y porque según él, Javier en la radio, a través de sus comentarios críticos y de las llamadas que le llegan de todos los ciudadanos, él se siente agredido, ¿no? Y entonces le pone esta demanda, que no es otra cosa más que tratar otra vez de intimidar a un comunicador y echarle la culpa de sus males, pero pues aquí claro, si la gente no lo quiere, pues que él se eche un clavado a sí mismo para que vea qué es lo que ha hecho como presidente municipal. Si por alguna razón los ciudadanos lo rechazan y lo repudian, y la mejor forma de verlo fue pues con las pasadas elecciones, donde el PRI se cayó, pero hasta el fondo, precisamente por el rechazo que la mayoría de los ciudadanos le tienen en este momento claro, a Mauricio Trejo, presidente municipal, por todas las agresiones que ha hecho, especialmente a periodistas, pero también a todos los sectores. Valdría la pena informarle al alcalde de San Miguel de Allende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace apenas unos días dio a conocer
que no solamente cualquier periodista, sino cualquier persona, y esta es una redundancia porque como les digo, viene en la Carta Magna. Claro, es Cualquier constitucional. persona puede pagar un desplegado diciendo o dando a conocer las carencias de cada gobierno y si hizo bien o hizo mal. E incluso, si un gobernante termina su periodo, aún así se le puede señalar. ¿Por qué? Porque utilizó recursos públicos. Así de fácil. Entonces esto tendría que recordarlo, y tendrá que recordarlo porque pues ya se le acabó su gobierno a Mauricio Trejo Pureco, y tendrá que atenerse a las consecuencias de lo bien o de lo mal que llevó la administración pública. Claro, faltan 31 días. Prácticamente es un poquito más de un mes con 24 horas, en donde él todavía está dispuesto a hacer muchas cosas, no a favor de San Miguel, bueno, sino a dar este tipo de... Pensé que a pedir una disculpa pública, decir eso, yo hice, eso no y está, bueno, vamos a no mejorar. está en su mentalidad. De hecho, cuando salió el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos, en donde se le pedía que diera una disculpa, él buscó la forma de darle la vuelta e hizo una declaración pública en el sentido de que él iba a pedirle a los elementos de seguridad pública que cuando vieran gente de los medios de comunicación, pues no los molestaran, no los hicieran a un lado. O sea, se fue echándole la culpa a los policías, cuando el responsable de esa política de privatizar un informe del presidente municipal a sus ciudadanos, porque él dio el informe para sus amigos, claro, para sus allegados solamente, para los empresarios que están con él, para sus invitados especiales, para su familia, pero no fue un informe a la población. Y ahora hay que ver en este informe cómo lo va a hacer. Estamos todavía con esta duda y cuándo va a ser también. Como no hay tiempo que no pase, yo pregunto, ¿y podrá Mauricio Trejo Pureco, una vez volviendo a la mortalidad de la ciudadanía normal, caminar por las calles del centro de San Miguel de Allende sin ser al menos señalado? Mauricio Trejo tiene una situación psicológica muy interesante. Él ha sido un presidente, por ejemplo, que no atendía a los ciudadanos. Él prácticamente no iba a la presidencia municipal y cuando iba se encerraba. O sea, que no lo conocen. Él atiende a la gente que quiere atender. Que si llega el embajador de Estados Unidos, que si llega una delegación de Vail, Colorado, ahí sí se hace presente, pero que llega un sanmiguelense enojado por alguna situación que no se hizo, o simplemente para querer presentar una solicitud, no lo recibe. Y en ese sentido, él podemos saber qué va a pasar en el futuro inmediato. Él no va a caminar por las calles de San Miguel. Él estaciona su camioneta, una camioneta muy impresionante, por cierto, camina a sus negocios, y punto, y se va a su casa, y va a Estados Unidos, por supuesto. Ahora parece que va a ir mucho a San Antonio por alguna cuestión familiar. ¿Sí lo dejan pasar? Todo eso se sabe, ¿no? ¿La migra sí lo deja pasar? Claro, él es bienvenido en Estados Unidos, no tiene ningún problema, es un investor, es un inversionista que bueno, está haciendo negocios. El problema es hacer negocios con los sueños y con las necesidades de los sanmiguelenses. Claro. Ahí es donde no se vale. Que haya negocios y se promocionen los negocios, adelante, para eso está un presidente municipal, pero que no los privatice hacia sus propios intereses. Pero al final de cuentas yo creo que en esta vida todo se paga y a todas las capillitas les llega su fiestecita. Claro. Y ahí estarán las instituciones que habrán de observar, ¿no? Si la actuación fue correcta, si no fue correcta, etcétera. Volviendo al tema de las amenazas, volviendo al tema de las demandas, volviendo al tema de la presión, hay una frase que Javier, mi esposo, siempre dice, que dice, prefiero vivir prefiero
morir Morir de de pie pie. que vivir de rodillas. Exacto. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y esa es una frase que engloba perfectamente el sentimiento de un periodista, de un comunicador, por ejemplo, como Javier, que no es la primera vez que hace críticas o observaciones a un presidente municipal. Inclusive en la pasada administración, pues él abría los micrófonos para que los ciudadanos hablaran y dentro de la administración, en lugar de enojarte por lo que dicen los ciudadanos, había que poner, como decía mi suegro, la oreja bien parada para darte cuenta cuál es el sentir del ciudadano. Y no solamente la administración pasada, la radio tiene 54 años en esta plaza. Y desde, yo no sé desde qué año, yo creo que desde que se inició, la radio ha sido una herramienta muy importante de expresión de los ciudadanos. Entonces, qué postura tan corta, qué visión tan pequeña de un presidente que se enoja porque sus ciudadanos le dicen lo que está mal, cuando la posición debe ser al revés. Ellos son los que viven la realidad. Díganme lo que hago mal para ver cómo lo arreglamos, porque de eso se trata. Eso nunca se dio en esta administración, pero ahí se queda como parte de la historia, ¿no? Ahora la función de los comunicadores es eso, con valentía, Claro. con honestidad y con objetividad, seguir retratando la historia de todos los días, no solamente de San Miguel, tú que vives en León o en Irapuato o en Silao o donde sea, pese a las amenazas que de repente sí se sienten en esta profesión, pero que si alguien, como decía Obregón, si alguien pretende cambiar su vida por la tuya, pues te van a matar de todas formas. Claro. Y es muy triste, porque en este país eso no pasaba. Y cada vez más estamos viendo casos y casos y casos, y ¿sabes qué es lo peor? La impunidad, porque no pasa nada. Fíjense que cuando yo conocí al alcalde de San Miguel de Allende, él era candidato. Lo conocí en las oficinas estatales del Partido Verde. Entonces, yo tenía información de que este muchacho, además de ser el candidato del Partido Verde, porque era el candidato del Partido Verde, así lo confirmó Beatriz Manrique, la dirigente del Partido Verde. Sí, eso es cierto. De pronto me di cuenta, me hicieron llegar información de que este muchacho se dedicaba a la cacería. Vamos, es un contrasentido que enarboles la bandera de un partido verde ecologista y que al mismo tiempo te dediques a la cacería. Vamos, es una nota curiosa. A mí me pareció curioso y había que decirlo. Entonces, en Excelsior y en Códigos publicamos esta información con fotografías y bueno, a él no le gustó. A él no le gustó y a las 5 de la mañana del día en que había salido el periódico, me llega un mensaje de texto que me dice que quiere hablar conmigo y que quiere hablar conmigo de cuestiones de publicidad para aclarar lo que había sido publicado. Y me pone todavía, disculpa porque a esta hora me levanto e inicio actividades. Yo dije, caramba, pues él vive en Europa, o dónde está viviendo, porque el horario no coincidía. Entonces yo digo, hay una diferencia de horario, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende y León. Tenemos el mismo uso horario, ¿no? No sé, a lo mejor él no lo sabía. Ajá. Bueno, entonces bajo esta, por supuesto que estoy bromeando, ¿no? Bajo esta situación, pues yo dije, pues qué cuate tan, es una amenaza velada, ¿no? Sabíamos, ¿no? Lo platiqué con dirigentes del PRI, del Partido Verde, no quisieron ni hablar conmigo porque esa nota no les había gustado, por supuesto, ¿no? Pero la gente del PRI un poco más abierta y decían, ¿sabes qué? Discúlpanos, pero sí, es una amenaza velada de este hombre, vamos a hablar con él. Pero a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta de que para conservar la jetatura de sus negocios en el centro de San Miguel de Allende, cerró la competencia. Yo dije, bueno, esto es nota, ¿no? Sí. Y lo publicamos. Sí. De ahí, recordemos el caso de 2 mujeres estadounidenses que fueron golpeadas por policías municipales y que este alcalde pues defendió a los policías en lugar de defender los derechos ciudadanos, creando casi un conflicto internacional. Recuerdo también el caso de un par de estudiantes
de ingeniería o de medicina, no recuerdo, eran arquitectos, que fueron golpeados por unos policías también. A los hijos y de Zúñiga. que el alcalde Mauricio Trejo dijo que eran unos criminales. Sí, sí. En lugar de decir vamos a investigar. Sí, no. No. Sí. O sea, una cuestión que a mí me parecía absurdo. Después llega uno de los momentos cumbres de su administración cuando en León, en el Poliforum León, había una reunión iba a ir de Osorio Chong, Sí. el secretario de Gobernación, con todos los alcaldes del país, pero la invitación, lógicamente no podías invitar a tu gabinete, porque imagínate cómo se iba a llenar eso. Sí. Y él iba con 5 personas. La invitación era para una Mauricio sola persona. iba con el alcalde 5. tendría que ir solo, pero él llegó con 5 personas. Recuerdo que estábamos un grupo de reporteros buscando cómo entrar a esta reunión, pero había personal del Estado Mayor Presidencial cuidando la entrada y el arco detector de metales. Cuando él pasa su gente y le pregunta a un oficial del Estado Mayor Presidencial, ellos no pueden pasar, bueno, le dice, ¿viene usted con ellos? Sí, yo soy el alcalde de San Miguel de Allende y déjenme pasar. Sí, pero la invitación dice que nada más usted puede pasar. No, pero yo soy el alcalde de San Miguel de Allende, decía él, ¿no? Pero Mauricio Trejo no entendía que San Miguel de Allende es uno de cientos de municipios del país. Claro. Entonces se puso en un plan. 2.400 municipios hay en todo el país. Y todos, yo sé que económicamente no son iguales, étnicamente no son iguales, culturalmente no son iguales, pero ante la ley todos somos iguales. Exacto. Y él es uno de todos. Claro. Y finalmente se puso en un plan tan déspota que me da pena decirlo, pero lo sacaron a patadas, tal cual, lo sacaron a patadas. Otra vergüenza más para el municipio, ¿no? Y bueno, no se dejaban de escuchar las risas y los comentarios tristes, ¿no?, sobre esta situación. Y después de todo esto siguieron pasando cosas y cosas y cosas que se hizo un cúmulo de situaciones y a mí lo que me preocupaba ya era que había gente que me decía, ¿sabes qué? Ten cuidado porque Mauricio Trejo es una persona, es un malviviente y te puede llegar a hacer daño, y ten cuidado. A mí me parecía que eran realmente mensajes que él mismo quería enviar y que, bueno, lamentablemente para su causa topaban con pared, ¿no?, al final, ¿no? Porque la verdad informativa tenía que seguir saliendo y sigue saliendo, toda vez que él, como servidor público, viola la ley. Entonces, así será. Así será, y a los comunicadores lo que les toca es informarle a la ciudadanía lo que está pasando. Y las instituciones encargadas de vigilar y de observar el actuar de los gobiernos, pues tendrán que hacer su trabajo, y cada quien que tenga la consecuencia de los actos que ha hecho a lo largo de su administración. El tiempo lo juzgará, el tiempo, ¿verdad?, y la ley lo juzgarán. Y la historia y los ciudadanos también, sí, porque esto es parte de la historia de San Miguel, aunque nos avergüence, pero es parte de la historia, y esto quedará ahí, en el recuerdo, y los institutos encargados de observar y de checar el actuar político, administrativo, y si violó o no la ley, pues serán quien diga la sanción que merece. Lo que a mí me da mucha tristeza, Claudio, Lucy, auditorio, es que Mauricio Trejo Pureco perdió la gran oportunidad de hacer historia y de ser recordado como un gran hombre, como un revolucionario, como una persona que le dio a San Miguel de Allende una estampa diferente. Y se lo dio diferente, pero en el sentido totalmente negativo. Perdió la gran oportunidad. Es correcto. Ya estamos llegando al final del programa. Tenemos algunos comentarios del público. Dice Luis González: si el presidente municipal dice que San Miguel de Allende es la ciudad número 1 para el turismo, ¿por qué no ponen adornos dignos para los sanmiguelenses? ¿Cómo recibe así a los turistas? Es una vergüenza. Sí, y ya tenemos el presupuesto, justamente lo acabamos de mencionar, la cifra global de cerca de 14 millones de pesos para todo eso. Pero no hubo adornos. No hubo adornos, claro. Francisco Hernández dice: ¿ya se dieron cuenta que los negocios de Trejo sí están muy patriotas?
a diferencia de las calles de San Miguel que no tienen nada de adornos. La gente está enojada, la gente está molesta. Josefina Velázquez dice, Mauricio Trejo es una persona que no queremos en San Miguel de Allende. ¿Hay manera de sacarlo de nuestra ciudad? No, pues tampoco vivimos en una dictadura, ¿no? Yo creo que no, él mismo sabrá. Pero lo que sí se ha propuesto, y sí se me hace una ¿Ciudadano non grato? No, una propuesta interesante, es un juicio popular Ah, bueno. contra Mauricio Trejo, que es un juicio político, pues, a final de cuentas. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Que sean objetivos en los comentarios y llevar adelante este juicio, porque yo creo que vale la pena. Sería una demostración ciudadana de que el primer munícipe, el presidente municipal, no queda impune después de que sale. Bueno, si ocurrió en Guatemala, puede ocurrir sí, aquí. ocurrió en Guatemala. Claro, ahorita, Exacto. ahorita está sucediendo. Bueno, pues eso es un juicio político ciudadano. Ciudadano, Pues ándale, ponte a organizarlo. efectivamente. Fernando Martínez dice, hoy fue la pega del bando y no hubo nada como en otros años. La gente ya no quiere al presidente. La verdad es que ha perdido su sabor, el jardín principal se quedó solo, se le quitó todo el movimiento, pero bueno, este programa lo que trataba de tocar era el tema precisamente de la libertad de expresión. Yo creo que los sanmiguelenses estamos acostumbrados a hablar claro y hablar de frente. Y pese a las opiniones de quienes no les gusta escuchar lo que está sucediendo, bueno, pues a pesar de eso yo creo que los sanmiguelenses seguiremos hablando, y este tipo de programas que son críticos, que son analíticos, que dan opiniones las personas, es de lo que se trata la comunicación, y eso es para lo que están hechos los medios de comunicación. ¿Tienes un mensaje final antes de, sí, mira, de darle la palabra a nuestro invitado? ahora que mencionabas hablar bien, me recordé mucho la publicidad del PRI en la pasada campaña, que decían, nosotros somos de lo hablamos bien de San Miguel, en lo que se infiere que los demás son los que hablan mal de San Miguel. Y yo pienso que todos los sanmiguelenses hablan bien de San Miguel. Todos los sanmiguelenses hablan bien de San Miguel. Eso no quiere decir hablar bien de las autoridades. Una cosa es San Miguel de Allende y otra cosa es una autoridad. Para mí hablar bien de San Miguel y hablar bien del municipio es denunciar aquello que las autoridades no hacen bien. Denunciar aquellas situaciones de seguridad pública, de empleo, de economía, de política social que no esté funcionando. Eso es hablar bien de San Miguel. Porque si no, estaríamos tapando los grandes errores con un dedo para decir aquí no pasa nada, y estaríamos como en el tercer informe del presidente Peña Nieto. Es correcto, gracias. Andrés Guardiola, Bueno, un comentario para yo creo que programa. en honor al tema que hemos abordado, que es la libertad de expresión, vale la pena recordar que tenemos pendiente el caso de la impunidad en el caso Carla Silva, que es la reportera del periódico El Heraldo de León, que el 4 de septiembre de 2014 fue golpeada y amenazada por 4 sujetos. Ya fue un Ella año. pesa 46, ya fue un año, se cumplió el viernes. Y no pasó nada. Y no ha pasado nada. A mí me da muchísima tristeza que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato no ha puntualizado qué es lo que le pide al alcalde, porque le pidió al alcalde una disculpa pública, lo hizo encerrado y con la ausencia de la reportera. Sí, eso me da muchísima pena. El procurador de los derechos humanos debería de ser un poco más sólido en su actuar. Igual tenemos el caso de aquí de San Miguel Allende, que Mauricio Trejo no ha obedecido este llamado, ¿no? y entonces tendría la Procuraduría de los Derechos Humanos de ser más activa en este tipo de temas que son tan sensibles a nivel no solamente local, sino mundial. Entonces, bueno, en honor a eso, bueno, que quería decir que esto quedó un poquito pendiente, que es un tema muy importante, y bueno, nos faltó un poquito profundizar, aunque yo sí les digo que me pareció grandioso compartir con ustedes este programa con opiniones totalmente
críticas, pero han sido objetivas. No estamos hablando de la vida personal del alcalde de San Miguel de Allende, que podríamos hacerlo porque es el alcalde, no es un actor de telenovela, ni mucho menos. Es el alcalde y está viviendo supuestamente, y veo que va a vivir bien de los recursos públicos de San Miguel de Allende. Bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Andrés Guardiola, y aquí dice Jesús González, rápidamente entró esta llamada, una llamada a la gente para que la gente no vaya al grito. Dice, ¿al grito de independencia o al antro del presidente? Ahí ya me quedó la duda. ¿Eh? No, bueno, yo pienso que al antro del presidente. Sí, no, yo pienso que al grito de independencia. Vamos a ver, pero esa es una propuesta ciudadana también. Y bueno, pues agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de estar con nosotros. Muchas gracias. Verdad es que ha sido un gusto para el licenciado y para mí tenerte aquí. Y por supuesto, aquí estaremos abiertos para cualquier otro programa que sea así de interés y calientito. Y bueno, pues a todos ustedes que nos acompañaron, por favor, les agradezco que estén con nosotros y por supuesto que nos encontremos el próximo martes a la misma hora. Que la pasen bien y que tengan buenas noches. Contrastes. Un contrapeso a los abusos del poder. Contrastes, porque nos interesa tu opinión. Contrastes.